Ya. Chicos, me ayudan, me avisan. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, pero se ve así como en el PPT, no que estuviera presentando. ¿No se ve pantalla completa? No, no. Ya. Por favor, ahora. Delegada. Ahora sí, profesor. Sí, ¿no? Dinámico, ¿no? Sí, profesor. Ya está. Bien, nosotros iniciamos la sesión el día domingo en presencial, juntos en el salón, y el tema era sistema climático. Recordemos que este domingo nos toca clase, estamos semana 6, ¿no, chicos? Hola, delegada. Sí, sí, profesor. Este domingo corresponde clases de la semana 6. El próximo domingo, que es la semana 7, tenemos la, el consolidado 2, ¿no? Y bueno, de ahí me dijeron que viene Día de la Madre, ¿no? Así me dijeron, creo, ¿no? Sí, profesor, pero Día de la Madre no es feriado. O sea, clases normales. Sí, porque estábamos revisando calendario, bueno, con otra profesora y no le marcaban feriado ese día. Ya. Bueno, si es así, no habría problemas, ¿ya? Este, porque lo que estaba viendo es que para la semana 8, la evaluación final, podríamos hacer un trabajo de exposición de cada uno de ustedes. Le doy un tema a cada uno este domingo, ¿ya? Y en la semana 8, pues cada quien me presenta un trabajo monográfico, un Word, un PPT y lo expone en clase. Esa sería la idea, ¿ya? Esperemos que el último domingo sea clases normales y todo estaría ok, ¿ya? Yo voy a confirmar eso entre mañana y pasado. Lo confirmo y bueno, quedaría así, chicos. Ya, delegada, anote bien, delegada, por favor. ¿Ya? Sí, sí, profesor. Ya. Bien, entonces, a ver, empezamos contigo, delegada. ¿Qué cosa es sistema? Era un conjunto de, por así decirlo, de cosas que interactúan entre sí. Bueno, tienes razón. Bueno, O sea, es ah, un conjunto, ¿no? Y ajá. conjunto se entiende que está formado por elementos, ¿no? Ya, pero lo que hace interesante a un sistema, ¿no? De cualquier otro conjunto, es que en este conjunto sus elementos se relacionan unos con otros, ¿no? Interactúan unos con otros, ¿ya? Esa es la definición de sistema.
Y partiendo de ahí, bueno, tenemos muchos sistemas, ¿no? Por ejemplo, tienen en pantalla un sistema planetario, ¿no? ¿Sí? Conjunto de planetas que circundan a una estrella conocida como Sol. Y bueno, pues entre estos planetas y el Sol hay una interacción constante, ¿no? Esa interacción constante se conoce como fuerza gravitacional, ¿sí? Otro ejemplo, este es un sistema óseo, ¿no? Es un conjunto de huesos. Estos elementos, estos huesos se relacionan unos con otros, se unen, se encadenan, se enganchan, ¿no? Se amarran, como quiera decirlo, y forman una estructura que la verdad pues es el soporte de todo ser humano, ¿no? Bien, entonces sistemas hay muchos, ¿sí? Lo que nos compete a nosotros es sistema climático. Entonces, sistema climático, ¿qué cosa es, profesor? En primer lugar, es un conjunto. Entonces, en primer lugar, es un conjunto. Pero es un conjunto de característica natural, ¿no? De característica natural, global, se copa todo el globo terráqueo, ¿no? Y bueno, en este caso muy particular, tiene 5 elementos principales. Entonces, sistema muy complejo, natural y global, que consta de 5 elementos principales. A ver, Saúl, hola. Saúl, Alan, Presente, profesor. buenas tardes, Alan. ¿Cuáles eran estos elementos que conforman el sistema climático? Los elementos que Los conforman elementos este que sistema. formaban eran cinco, profesor, el cual era la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera. Ajá, muy bien, Alan, qué chévere, ¿no? Ahí están los 5 elementos que tú mencionas: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y la biosfera, ¿no? Bueno, de todos ellos, la atmósfera es el que más hemos tratado en este ciclo, ¿no? En este curso, la atmósfera. Entonces, ya no hablaremos mucho de la atmósfera. Ya se sabe que es una capa gaseosa que rodea a la esfera llamada Tierra, ¿no? Ya, la hidrosfera, ¿qué es la hidrosfera? El agua que se encuentra en el planeta Tierra. Claro, ¿no? La hidrosfera hace alusión a toda la masa conocida como agua, ¿no? Y que, bueno, rodea la Tierra, pues, ¿no? Que podemos encontrar en la Tierra. La criosfera tiene que ver con todo lo que es agua sólida, ¿no? Hielo, ¿no? Sobre la Tierra. La litosfera tiene que ver con todo lo que sea sólido, roca, ¿no? En la Tierra, ¿no? Y la biosfera como todo aquello que represente vida, ¿no? Todo aquello que esté relacionado a la vida es lo que conocemos como biosfera. Bien, el sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna y por efecto de forzamientos externos, como las erupciones volcánicas, las variaciones solares, y de forzamientos antropógenos como el cambio en la composición de la atmósfera o el cambio del uso de suelo. Entonces, este sistema climático conformado por los elementos que ya se mencionaron, estos elementos interactúan unos con otros, ¿no? Ya evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna. Eso quiere decir que estos elementos, entre ellos hay causa-efecto, ¿sí? Hay flujo de energía, hay flujo de materia, ¿no? Hay fuerzas entre ellos y todo eso es lo que conocemos como sistema climático. El sistema climático no es algo estático, no es algo fijo. El sistema climático está en permanente cambio, 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 ¿no? Por eso evoluciona en el tiempo. También estos elementos son subsistemas termodinámicos,
hidrodinámicos, heterogéneos, tienen propiedades físicas distintas y presentan un fuerte acoplamiento entre sí. Bueno, ahí está nuestro hogar, dulce hogar, y los elementos atmósfera, hidrósfera, litósfera, criósfera y la biosfera, ¿no? ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Ahí lo tienen, ¿no? Tal vez lo que menos conocemos es litósfera, es capa superior y sólida de la Tierra que abarca todas las rocas de la corteza y la parte fría. Criósfera son todos los componentes de la Tierra que se encuentran bajo o sobre la superficie de los sistemas oceánicos y terrestres. Mientras que la biosfera parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la atmósfera y de la Tierra. Ya, aquí nos detenemos un poco con lo que conocemos con el nombre de hidrósfera, ¿no? La hidrósfera, chicos, es la capa de agua que rodea la Tierra. El agua circula continuamente de unos lugares a otros, cambiando su estado físico en una sucesión cíclica de procesos que constituyen el denominado ciclo hidrológico, el cual es la causa fundamental de la constante transformación de la superficie terrestre. Bueno, ahí tienen ustedes, ¿no? Una imagen donde cómo podríamos encontrar agua en nuestro planeta, ¿no? Lo encontramos en las nubes, ¿no? Las lluvias, los ríos, los lagos, los mares, todos esos elementos que he mencionado son agua, pues, ¿no? ¿Sí? Agua en sus diversos estados, sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Entonces, todo eso es lo que recibe el nombre de hidrósfera. El origen de la hidrósfera. También lo comenté el domingo, ¿no? En un primer momento, en el transcurso de la evolución del universo, de la naturaleza, ¿no? En un primer momento, más o menos hace, creo que 3.500 millones de años, ¿no? La Tierra, el enorme planeta conocido como Tierra, no era como lo conocemos hoy, pues, ¿no? Que es prácticamente, que tiene buena parte de sólido, sino tenía temperaturas muy altas y por esa razón casi todo estaba fundido, ¿sí? Las rocas no eran rocas, sino era líquido, ¿sí? Entonces, se entiende que si todo estaba fundido, las temperaturas eran demasiado altas. Bueno, entonces, ¿qué cosa ocurrió? ¿No? En un momento dado, la radiación solar, digamos así, disminuyó y entonces al haber menor disminución, o sea, al haber menos energía que proviene del Sol, ¿qué cosa ocurre con nuestro planeta? A ver, chicos. Alan. Loren. Hola, Loren. Buenas noches, profesor. Baja la temperatura, profesor. Claro, pues disminuye la temperatura, un proceso de enfriamiento. ¿Y qué cosa ocurrió con los gases que se encontraban a enorme temperatura? Bueno, hubo una condensación, ¿no? Ese vapor de agua se condensó, es decir, dejó de ser gas, dejó de ser vapor y pasó a ser líquido, ¿no? Al pasar a ser líquido es que se formaron los cuerpos de agua que nosotros conocemos, lagos, ríos, océanos y en fin. Ya, ahora que ya vimos el origen del agua, ¿no? Analicemos un poco la estructura del agua, de qué está compuesto el agua. Para nadie es novedad que el agua, desde el punto de vista químico, está conformado por dos átomos, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta es la famosa molécula H2O, molécula de agua, ¿ya? Esta molécula
normalmente no se encuentra sola, pues. Siempre está unida a otras moléculas H2O, más o menos como lo ven aquí, ¿no? A este oxígeno, que es de carácter negativo, viene esta otra molécula con su parte positiva, posi con nega se atraen y por eso se pega aquí, ¿no? Lo mismo ocurre con él y aquí este hidrógeno se observa, ¿no, chicos? Que esta molécula que está al centro tiene sus hidrógenos tienen una carga parcialmente positiva y entonces atrae a esta molécula de aquí por su parte negativa. La parte roja, la parte gorda, esa parte es nega, chicos. Entonces un posi con un nega se atrae. Lo mismo por acá y entonces esta molécula no está sola, siempre está rodeada de otras moléculas que también son agua y por eso se genera esta estructura, ¿no? Esta estructura muy, muy compleja, muy completa de moléculas de agua, ¿sí? Debido a esta estructura del agua, esta agua, dependiendo de la temperatura a la cual se encuentra, puede presentar las siguientes fases, ¿no? Cuando esa agua se encuentra a una temperatura menor a 0 grados, pues esa agua, ese H2O, es sólido. Si este sólido está por debajo del 0, supongamos que estamos con hielo a -10, o a ver quién se acuerda. A ver, Loren. Hola, Loren. Profesor, A ver, ¿qué ocurre si tenemos hielo a -10 y usted le da energía, le da calor? ¿Qué ocurre con ese hielo? como aumenta su temperatura, se va volviendo líquido. A ver. Quisiera una respuesta más precisa. Tengo hielo a -10. Usted le da energía o calor, ¿sí? La pregunta es sencilla. De inmediato, ¿qué ocurre con ese hielo? Bueno, de inmediato no se derrite. Ah, caray, muy buena. Lo que ocurre es un proceso de calentamiento, es decir, incrementa su temperatura. Como Loren dice, no se derrite, ¿no? Criollamente no se derrite. Técnicamente no hay fusión. Sigue siendo sólido, va ganando energía, hasta que llega a la temperatura de 0. Cuando ya estamos a la temperatura de 0, ahí sí. Si usted tiene hielo a 0, le agrega más energía o calor, entonces ese hielo, a partir de aquí, no cambia su temperatura va a seguir siendo 0, pero lo que va a ocurrir es que ese sólido deja de ser sólido y se transforma en líquido, ¿sí? Esto es lo que llamamos la fusión, cuando el agua pasa de sólido a líquido. ¿Ya, chicos? Para esta transformación también se requiere un calor, pues. Curiosamente, gana energía este hielo, gana calor, pero no hay incremento de temperatura, ¿ya? Bueno, una vez que ya todo el hielo desapareció, o sea, ahora todo es líquido, bueno, si este líquido sigue ganando energía, lo que le va a pasar al líquido es que experimenta un cambio en la temperatura, se calienta, pues, ¿no? Se calienta y acá no aparece, pero la temperatura a la cual llega es de 100 grados. Cuando llegamos a los 100 grados, ahí nuevamente, mira qué le pasa a la temperatura. ¿Se ve, no? ¿O no? Acá lo estoy señalando. ¿Qué le pasa a la temperatura? Constante, profesor. La temperatura se mantiene constante. Y cuando la temperatura se mantiene constante, lo que está ocurriendo es una transformación, un cambio de fase, ¿sí? Deja de ser líquido y pasa a ser vapor, ¿ya? Bueno, aquí tienen el comportamiento de cómo cambia una sustancia conocida como agua de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿ya? En el diagrama temperatura versus calor. Normalmente el agua no está pura, se encuentra con otros componentes debido a su capacidad de disolver. Bueno, es conocido que el agua
universalmente conocido como un disolvente, ¿no? ¿Sí? Disuelve casi todo. Ya, es el solvente por excelencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente el agua no está pura, se encuentra con otros componentes debido a su capacidad de disolver. Agua pura, ¿cómo sería agua pura? Creo que lo dije en clase, ¿no? Agua pura es que usted tenga la sustancia conformada solamente por H2O, H2O, H2O. Y eso, no, pues en la naturaleza casi no se encuentra. Porque esta agua que se encuentra en la naturaleza, ¿sí? En los ríos, en los mares, en los lagos, esos ríos, mares y lagos están en contacto con ¿qué, chicos? Con minerales, profesor. ¿Perdón? Con los minerales del suelo, al momento que va recorriendo. Con el suelo, con la superficie. Entonces, en un río, por ejemplo, ¿no? La masa de agua fluye por la superficie. Bueno, ese flujo de agua por la superficie, ¿no? Usted lo conoce con el nombre de cauce, trayectoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa agua está en contacto con la superficie. ¿Y la superficie qué cosa tiene? Bueno, pues tiene partículas, tierra, piedra, minerales, tiene de todo. Tiene otros líquidos también seguramente por ahí, ¿no? Y entonces el río arrasa con todo, pues, ¿no? Se lleva todo, ¿ya? Entonces, esa agua no está pura, pues. O sea, normalmente esa agua está no necesariamente contaminada, ¿sí? Pero está constituida, aparte de H2O, con otras partículas, ¿ya? O micropartículas. Generalmente sales y minerales, ¿ya? Bueno, aquí tienen un ejemplo de cómo esta agua, en su interior tenemos sal, pero si esta sal se fue todo abajo, esto no es una solución, pues, ¿no? Esto no es sal disuelta. Para decir que la sal se ha disuelto es que las partículas de la sal ocupen casi todo el recipiente, ¿ves? Ahí decimos que la sal se disolvió en agua, ¿no? Y esto es importante porque si esta agua está constituida por sales, minerales, bueno, las raíces de un árbol o de una planta, esas raíces absorben el líquido, absorben el agua, pero al absorber el líquido se está llevando los minerales, las sales, pues esas sales y minerales son de gran importancia para el proceso evolutivo de esta planta, ¿no? ¿Ya? O sea, y ahí la importancia de que el agua sea un gran disolvente. Otro fenómeno importante con el agua es su capilaridad, ¿no? ¿Qué cosa es la capilaridad? Es una propiedad que tiene el líquido, agua, ¿sí? De que cuando esa agua ingresa a unos conductos muy delgados, muy finos, pues esa agua sube por el interior de ese conducto. A esa propiedad se le llama la capilaridad, ¿ya? Bueno, ahí lo tienes en un gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí esta plantita, ahí están sus raíces, esta raíz capta el agua y esa agua al llegar aquí a la planta sube por unos hilos muy finos que hay en el interior, ¿ya? Y creo que aquí en este diagrama se aprecia, ¿no? Ahí está, se amplía, esta partecita lo hemos ampliado y ahí en el interior vemos el conducto, ¿no? De esta planta y por el interior del conducto el líquido sube. Ese caso de que el líquido, el agua suba, se conoce con el nombre de la capilaridad. Ya. Esto también lo expliqué el domingo, creo. A ver, chicos, a ver quién me ayuda. Chimaico, creo, ¿no? Ya me acordé ya. Chimaico, hola. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Chimaico? Buenas noches. Normalmente, ¿quién tiene mayor densidad?
una sustancia en sólido o en líquido? Eso lo expliqué en clase el día domingo. A ver, cualquiera de ustedes. Sólido, profesor. Claro, normalmente un sólido tiene mayor densidad al líquido, ¿sí? Bueno, eso es normalmente, pues, ¿no? Cotidianamente, pero hay excepciones, pues, y una excepción es el agua. El agua, cuando se encuentra en estado sólido, resulta que tiene una densidad menor a esa agua misma, pero en estado líquido. Entonces, a ver, me acompañan. Si yo tengo un lago, aquí está un lago, ¿sí? Pero resulta que afuera de este lago, ¿sí? Las montañitas por ahí, los pies de las montañas, ¿no? Las faldas de la montaña, o sea, el medio ambiente, imaginamos que la temperatura ha descendido mucho, ¿sí? Hay un bajón en la temperatura. Entonces, si la temperatura está muy baja, no me falle, por favor, ¿qué va a pasar con las capas principales o primarias de este líquido? Se congelan, profesor. Claro. Se va a congelar. Empieza un proceso de congelación, ¿sí? Pero no es pues tosco, no es de frente, todo el agua no se va a congelar, pues empieza la parte superior, avanza un poquito avanza, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esa capa superficial que ya se convirtió en hielo, ¿sí? Bueno, es como una especie de techo, ¿no? Un manto de hielo. Ese hielo, como lo expliqué hace un rato, es más liviano que la propia agua. Por lo tanto, ese hielo no se va a hundir, pues. Ese hielo va a flotar. ¿Me capta? Entonces, ese hielo, al no hundirse, al quedarse arriba, va a ser una especie de protector, de un aislante. No va a permitir que las aguas que están más abajo se congelen, ¿no? No va a permitir que las aguas que están más abajo se congelen. A este fenómeno que ocurre con el agua es lo que conocemos como anomalía del agua, ¿ya? Es la anomalía del agua. Y por este fenómeno que estoy explicando, pues la vida en este líquido, en la parte baja de este líquido, bueno, continúa, pues, en resumen, los pececitos, ¿no? ¿Sí? Las focas también a veces, bueno, en fin. Hay vida en esa parte interna de un lago, ¿ya? Bien, todo esto relacionado a la hidrosfera. Bueno, estamos hablando de la hidrosfera. Hidrosfera es toda el agua que está en la Tierra, en el planeta. Bueno, resulta que esta agua, esta hidrosfera, ¿sí? Mire, de toda el agua que tenemos en el planeta, ¿se ve bien el diagrama, no, delegada? A ver, ayude. ¿Está claro el diagrama? Chicos. Se ve un poco borroso, profesor, pero sí se nota. Bueno, chicos, hagamos un esfuerzo, ¿ya? De toda la masa conocida como agua que está en el planeta Tierra, bueno, resulta, mira, acá, ¿ven el mouse? ¿Ven el mouse? Ahí estoy jugando, ¿ah? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, es agua de mar, agua salada, ¿sí? Miren el porcentaje. ¿Se ve el 97%. porcentaje? Sí, 97%. 97%. 97%. O sea, miren, ¿ah? De casi de la totalidad de agua que hay en el planeta, el 97% es agua de mar, agua salada. Y como usted sabrá, pues es el agua de mar, usted no la puede beber, ¿no?
O sí la puede beber, pero no te hace bien, pues más bien te perjudica, ¿no? ¿Ya? Y quedaría entonces un 3% como agua dulce. Usted entiende que hablamos del todo, el todo es un 100%. ¿Ya? Entonces, agua salada 97 y agua dulce un 3%. Pero este 3%, mira bien, ¿ah? ¿Sí? Mira bien. La mayor parte de esta agua dulce, o sea que no es salada, ¿sí? Mira, casi el 80% está en sólido, hielo o nieve, ¿sí? El 80% de este 3% está en fase sólida. Entonces, del 3% que nosotros consideramos agua dulce, bueno, realmente no todo es para nosotros, ¿eh? Un 80%, 79% está en los témpanos, en los nevados, en los glaciares, ¿ve? En los polos. Y esa agua no, bueno, complicado, pues, que nos sirva, ¿no? ¿Ya? Y un 20%, un 20% aguas subterráneas. Aguas subterráneas. ¿Está bien? ¿Ya? Bueno, las aguas subterráneas sí podríamos usarlas, solo que es un poquito más complicado, pues, ¿no? ¿Ya? Es un poco más complicado. Ya. A ver, ¿quién me ayuda acá? A ver, de Dios, delegada, hola. Profesor, Ya. ¿Qué porcentaje es agua dulce? agua dulce el 3%. Ya. Y de ese 3%, ¿no? El 79% está en sólido, hielo, nieve, toda esa cosa, ¿sí? Sí, Un 20% agua subterránea. ¿Cuánto le queda para agua dulce que estaría en la superficie? el 1%. El 1%. O sea, lagos, ríos, suelos, ¿sí? ¿Ya? El 1%. O sea, realmente lo que nosotros podemos disponer de agua es ese 1%. Y esto es bien raro, ¿eh? Es el 1% del 3% de todo el agua que hay en el planeta. ¿Ya? Ahora, profe, pero de este 20% que son aguas subterráneas, ¿también se puede usar o no, delegada? De agua subterránea, sí. Ya. Pero acá hay dos temas, ¿no? ¿Ya? Digamos que mi delegada se compra su terreno en Chincha, ¿sí? Se compra 20 hectáreas mi delegada en Chincha, ¿ya? Y en Chincha, pues, hay poca agua. Ese es lo malo de Chincha, ¿ya? A diferencia de Cañete, Cañete sí tiene mucho más agua. Está el río Cañete, pues, ¿sí? Agua superficial. En cambio, Chincha no. Ya, entonces, mi delegada dice, ya, pues, no tenemos agua a nivel de superficie, pero sí tengo agua abajo, a nivel subterráneo, ¿sí? Ya, entonces la solución, ¿cuál sería, delegada? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cuál sería la solución? Pues no te vas a quedar sin agua, ¿no? Ah, para el de las aguas subterráneas. Sí. Mm, Hacer pozos, pues, delegada, no hay otra, ¿ya? La técnica ya antigua, hacer ah, pozos, ¿ya? Bueno, técnicamente eso es posible, ¿ya? Solo que hay que pedirle permiso a una entidad del Estado que se conoce como ANA, ¿no? Autoridad Nacional del Agua. Usted tendría que justificar por qué estaría invadiendo la superficie y capturando cantidades de agua de esa corriente subterránea, ¿no? ¿Ya? Ahora, hacer un pozo también cuesta, ¿eh? Según tengo entendido, un pozo de 60, 70 metros
más o menos unos 100.000 soles, ¿no? ¿Ya? Pero hay otras aguas subterráneas que en las comunidades de nuestro país, sierra, norte, sur, ¿sí? En muchas partes esa agua no está muy abajo, sino pues está a nivel subterráneo, pero está cerca y brota, fluye, sale a la superficie, ¿sí? En algunos casos sale como agua caliente, ¿sí? Y en otros casos sale como agua fría, bien fría, ¿sí? Pero y sale, pues sale, todo el tiempo sale, ¿no? Y las comunidades o los pobladores de estas comunidades simplemente la usan, ¿ya? Entonces, hay lugares en nuestro país donde, bueno, la naturaleza nos privilegió con ello y simplemente esa agua subterránea la usamos. Así de sencillo, ¿ya? Bueno, entonces, analicen bien ese tema del agua, chicos, ¿no? Para nuestros quehaceres profesionales, siempre hay que pensar en que la cantidad de agua que se tiene es el 1% del 3% de todo el agua que hay en el planeta. Dicho sea de paso, el Perú, dentro de esta desgracia y de la hidrósfera, ¿no? De la cantidad de agua en el planeta, ¿no? El Perú es uno de los países privilegiados, ¿eh? Creo que ocupa el 8º lugar en el mundo con mayor cantidad de agua, ¿ya? Creo que en Latinoamérica solamente Brasil nos gana con mayor cantidad de agua, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo malo, Perú tiene algo bueno. Qué bueno, profe, que tenemos agua, pues, ¿sí? Ahora, pero ya sabe, a nivel macro, recuerda que solamente hay el 1% del 3%. Y eso es para todo el planeta, ¿ya? Dentro de ese de 1% del 3%, bueno, el Perú es uno de los países con esa fortuna de tener mayor cantidad de agua que otros países, ¿ya? Bueno, acá está lo que te explicaba hace un rato, pues, ¿no? El 97% es agua salada, ¿no? Y tenemos, pues, el 3% agua dulce, ¿no? De ese 3% de agua dulce, 2% hielo es nieve y el 1% consumo humano, ¿no? ¿Ya? Ríos, lagos, agua subterránea, en fin. Bueno, acá está otra forma de explicarte lo anterior, ¿no? Bueno, aquí está un poquito más exacto, 97,3% océanos y mares. Entonces te queda un 2,7% de agua dulce, ¿no? De ese 2,7%, ahí tienes, ¿ves? 77,5% en sólido, ¿no? En sus témpanos de hielo, glaciares, polos, todo, ¿no? De este 77,5% es un 22,1% aguas subterráneas, un 0,4% lagos de agua dulce, ¿ya? Litosfera. ¿Qué era la litosfera? A ver, delegada. La litosfera es la parte superior de la Tierra. La parte superior de la Tierra, no entiendo eso. Que es la corteza y la... Claro, la masa sólida del planeta, generalmente roca, piedra, pues. Uh-huh. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Y dónde está eso? En la corteza terrestre, pues. El término litosfera está formado por litos, que significa piedra, y esfaira, que significa esfera. Etimológicamente quiere decir esfera de piedra, pues. Es la capa sólida superficial del planeta Tierra. Es la capa sólida superficial del planeta Tierra. Bueno, ahí tienes un diagrama de cómo está estructurado el planeta, ¿sí? El planeta
que se entiende de forma esférica, ¿no? Son como, a ver cómo te explico, ¿no? Una pelota pequeña dentro de una pelota mediana y la pelota mediana con la pelota pequeña dentro de una pelota más grande, ¿sí? Más o menos esa es la idea de cómo se estructura nuestro planeta en sus partes sólidas, ¿sí? Entonces miren acá, en su parte más interna hay como una esfera, ¿sí? Y esta parte más interna, que es la que es esta esferita, ¿sí? Está cubierta por esta otra capa, esta por la capa más rojiza, ¿sí? Y finalmente esta capa rojiza cubierta por la corteza terrestre, ¿ve? Que más o menos es una envoltura, ¿no, Maya, no? ¿Sí? Bueno, esa envoltura es lo que llamamos la litosfera, pues, ¿ya? Capa superficial del planeta Tierra. Capa superficial, capa sólida superficial del planeta Tierra. Ya, aquí en este otro diagrama, podríamos explicar mejor lo anterior, ¿sí? A ver, entendiendo que la Tierra es una esfera, tenemos entonces centro de la Tierra. Del centro de la Tierra hasta la parte más elevada, tenemos unos 6.378 kilómetros. 6.378 kilómetros. Por eso se dice que el radio de la Tierra aproximadamente 6.400 kilómetros. Creo que ese dato le di la primera clase, ¿no? Creo que le di, ¿no? Cuando hablamos de radio de la Tierra, ¿no? Gravedad a ciertas alturas, ¿ya? Entonces, en el centro de la Tierra, más o menos hasta 5.100 kilómetros, tenemos una esfera, ¿no? Es lo que le comenté hace un rato, ¿no? A ver. Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Me refiero a esta esferita de acá, ¿sí? Es la parte más interna. A ello se le llama, mira cómo se le denomina, núcleo, ¿sí? Ya, es el núcleo interno, lo más interno, lo que está más adentro. Continúa otra placa que le llamamos núcleo externo, ¿sí? Ya, que cubre al núcleo interno, y eso llega más o menos a los 2.900 kilómetros. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Después de este núcleo externo sigue el manto, pero este manto, si te darás cuenta, tiene una parte más amarilla y otra parte más naranjita, ¿no? Algo así, ¿sí? Ya pues, esta parte, hasta aquí, algunos autores hasta aquí consideran que es la litosfera, ¿ya? Pero algunos no, y por eso nosotros hemos considerado litosfera, mira, corteza y manto sólido. La corteza de aquí, todo esto es la corteza, todo esto es roca, pero también agarramos un poquito del manto, ¿ve? Un poquito del manto, ¿ya? No todo el manto, sino manto sólido superior, o sea, esta parte de aquí, ¿no? ¿Ya? Esta parte de aquí. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes la estructura conocida como litosfera, ¿ya? Que viene a ser toda la masa rocosa, piedra que hay en el planeta Tierra, ¿ya? Bueno, aquí tienen otra imagen de cómo, de qué cosa es lo que se considera la litosfera, ¿no? Miren, aquí tenemos una visión de una imagen donde la masa marina, el agua de mar, ¿no? Los mares, ¿no? Ahí está, llegan a la costa, digamos así, ¿no? Y entonces, a partir de este final del mar, empezamos a ver esta superficie que no es colineal no es coplanar con este océano, con los mares, sino esto se eleva, ¿no? Esta masa sólida se eleva, ¿sí? Y entonces, acá hay como dos niveles, pues, ¿no? Del agua de mar hacia abajo, ¿no? Y de estas capas superiores rocosas hasta abajo, ¿no?
Ya, entonces tenemos que nuestra corteza tiene dos niveles, ¿no? Uno, desde las aguas del mar hasta lo que llamamos la atenosfera, ¿sí? Y desde las capas más altas, rocosas, hasta este fondo, ¿ven? Entonces, la corteza terrestre, profesor, tiene dos partes, la corteza oceánica y la corteza continental. La corteza oceánica, que es más delgada, mire usted, y la corteza continental, que es mucho más ancha, ¿no? ¿Ve? ¿Ya? Va de la parte más baja, casi en lo que llamamos la atenosfera, y se eleva hasta, bueno, las grandes montañas, bueno. Bien, chicos, entonces, de la litosfera pasamos a la atmósfera. Bueno, esto ya rápido nomás porque lo conocemos, ¿no? ¿Cuántas capas son, chicos? A ver, Saúl. ¿Saúl está presente? 5. Sí, profesor. Saúl, ¿cuántas capas tenemos? Tenemos a niveles, ¿se refiere a las capas principales o se refiere a las capas del planetario? Las principales, las principales. Tenemos la troposfera, son 5. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, tal como lo hemos visto. Ya. ¿Y en qué capa encontramos las temperaturas más altas? Las temperaturas más altas están comenzando desde la termósfera, por lo que veo ahí. Claro, pues hasta 1500, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Y en el examen puse una pregunta de esta, ¿no? Porque en la termósfera se ubican, pues, las estaciones espaciales, ¿no? Caramba, ¿y cómo puede estar ahí una estación espacial si podemos llegar a los 1500 grados? Y eso tiene una respuesta, ¿no? Ya, eso tiene una respuesta, ¿no? Que si bien es cierto, la temperatura es muy alta, pero la cantidad de aire que hay es poquito, ¿no? La densidad es muy baja, ¿sí? La densidad es muy baja. Prácticamente vacío, bueno, ¿ya? Bien. Entonces, ¿dónde ocurren la mayor cantidad de los fenómenos meteorológicos? ¿En qué capa? La mayor cantidad de los fenómenos meteorológicos ocurren en la capa que está más cerca de la Tierra, la troposfera. Pues. Ahí casi ocurre todo, ¿ya? Bueno, todo esto ya está estudiado. Pasamos, chicos, ya pasamos. La criósfera, ¿no? Tal vez es lo que menos se conoce. Ese nombre no es muy usual, ¿no? La criósfera, ¿de qué trata? Está formado por críos, que significa hielo, y esfaira, que significa esfera, pues, ¿no? Entonces, esfera de hielo, ¿no? Etimológicamente quiere decir esfera de hielo. La criósfera se define como todos aquellos componentes de agua congelados de la Tierra, que se encuentran debajo de la Tierra, de la superficie, ¿no? O sobre, ¿no? ¿Ya? Sobre la superficie de los sistemas oceánicos y terrestres. Bueno, ahí tienes una imagen, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? La criósfera sería pues esos enormes bloques de hielo, ¿no? Los témpanos. Bueno, lo podemos encontrar como nieve y granizo, casquetes de hielo, los glaciares, hielo marino, témpano de hielo, ríos y lagos congelados, ¿no? Suelos congelados, en fin, ¿ya? Es más, pues, ¿no? Debido a la criósfera, o gracias a la criósfera, bueno, hay una teoría, de repente lo recuerdas, ¿no? La teoría de Alex Heldricka, creo, ¿no? ¿Ya? Que es la que sustenta que la población americana se inicia cuando los hombres de Europa o Asia, ¿no?
cruzan a América, a lo que hoy se llama América, ¿no? A través del estrecho de Bering. Pero el estrecho de Bering es mar. Lo que ocurre que hay una parte que es corta, ¿no? Digamos, de costa a costa no hay mucha distancia y en algún momento esa masa líquida, debido a la baja de temperatura, ¿no? Bueno, pasó a ser hielo y entonces eso lo aprovechó ese antiguo hombre y pasaron, pues, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces la criósfera tiene que ver con todo lo que sea hielo, ¿no? En la superficie terrestre, en la Tierra, ¿no? Ya, pasemos a la biosfera. La biosfera es la envoltura viva del planeta, ¿no? La envoltura viva del planeta Tierra, es decir, el conjunto total de las formas de vida, animal, vegetal, microbiana, etc. Todo lo que tenga vida en este planeta pertenece a la biosfera. Bueno, ahí tienes un ejemplo muy bonito, ¿no? Más que nada es una imagen bonita donde están pues seres vivos que habitan la superficie, que habitan en el agua, en el lago, que habitan en el interior de los suelos, que habitan en los aires, ¿no? Bueno, aire, tierra, las aves, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bien. La biosfera no posee capas, acá quisiera aclarar, ¿ya? Pues no se trata de algo que posea una estructura en sí misma. Sin embargo, en ella convergen tres sistemas que podrían entenderse como fundamentales para su mantenimiento. Entonces, la atmósfera, lo analizamos bien, tiene 5 capas, ¿no? Tiene pues la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, termósfera, y cada capa tiene sus propiedades, sus características. La biosfera no es así, no es que tenga capas, ¿sí? Y que cada capa tiene sus características, no. Sino que, a ver, ¿cómo se define biosfera? A ver, Alan. Profesor, la biosfera no posee capas, pues no se trata de algo que posee una estructura en sí misma. Sin embargo, en ella convergen tres sistemas que podrían entenderse como fundamentales para su mantenimiento. Ya que leíste todo, te hago una pregunta. A ver, hay un elemento del sistema climático que se llama hidrosfera, ¿correcto? Sí, profesor. Ya, en la hidrosfera, ¿habrá seres vivos o no? Profesor, en la hidrosfera sí. Claro, pues, claro. En los ríos hay peces, no sé, hay camarones, hay vida, ¿sí? Sí, En los profesor. mares también, ¿no? Entonces, en este sistema, en este elemento llamado hidrosfera, tenemos pues vida. O sea que podríamos decir que la hidrosfera pertenece a la biosfera. ¿Está bien? En la litosfera, que es la parte sólida del planeta, ¿no? Todo lo relacionado a lo sólido, a la roca, a la piedra en este planeta, ¿no? Al suelo en este planeta. Oiga, Alan, en el suelo, ¿hay vida o no hay vida? Sí, profesor, hay vida, hay microorganismos, hay ¿No? Entonces también podríamos decir que esta litosfera, ¿no? Pertenece a la biosfera. Entonces, no es que sean capas, sino que son sistemas que presentan vida. Y como presentan vida, bueno, es biosfera, pues. Por eso, chicos, ¿no? Vamos a decir que la biosfera está conformada por la hidrosfera, litosfera y la atmósfera. Porque en esos tres elementos o sistemas encontramos vida. ¿Ya, chicos? ¿Ya?
Bueno, acá tienes otro ejemplo, ¿no? Ahí está, en los mares, en este lago hay vida, y esto es la hidrosfera. En el interior de este suelo tenemos mira, aquí tenemos este animalito que está en el interior, ¿no? Aquí tenemos gusanos, tenemos microorganismos, y en fin, esto es la litósfera, profe. Acá hay vida, claro. Y en la atmósfera también hay vida, sí, pues. Aquí tenemos estas aves, algunos vectores, en fin, chicos. Entonces, la biosfera propiamente no tiene capas, pero podríamos decir que está conformada por litosfera, hidrosfera y atmósfera. Seguimos con la biosfera. Bueno, evidente que el ser humano es parte de ella. El ser humano forma parte, el ser humano es un elemento con vida, ¿no? Nosotros tenemos vida. Entonces, el ser humano forma parte de esta biosfera, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo se organiza el ser humano? ¿Cómo vive el ser humano? En comunidades, ciudades, ¿no? Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Los seres humanos, ¿no? También formando parte de esta biosfera. Ya, esta parte es importante. Bueno, ya aclaramos que el sistema climático, ¿no? Está conformado por 5 elementos. Esos elementos son hidrosfera, atmósfera, litosfera, criosfera y la biosfera. Estos elementos, entre ellos interactúan, pues. Hay hay flujo, ¿sí? Hay transferencia de masa, materia o de energía, ¿sí? Estos sistemas entre sí se están transfiriendo, van y viene, va y viene, va y viene. ¿Qué cosa va y viene? Bueno, puede ser materia, o sea, masa, o también puede ser energía. O sea, hay un flujo continuo, recíproco de materia y energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, mire, la hidrosfera, los océanos, los mares, ¿sí? ¿Qué cosa envían a la atmósfera? Vapor. ¿Ve? Vapor, ¿ya? También le envían energía, flujo turbulento de calor, ¿ve? O sea, no solamente le envía masa, que es vapor, no solamente le entrega masa a la atmósfera, sino también le entrega energía, calor. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Por acá hay otro ejemplo. Estas nubes, explicamos nubes, ya eso fue una clase pasada, ¿no? ¿Qué cosa pasa a la superficie, a la litosfera, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Bueno, pues, profe, lluvia, ¿no? Entonces acá hay un intercambio, un flujo ¿de qué? ¿De energía o materia? Ya pues, chicos, el acto de llover, la lluvia, es un intercambio de energía o de materia. Chicos, ¿estamos ahí? ¿Me escuchan? Uy, hola. De energía, profesor. Delegada, ¿no? No, profesor, Loren Paredes. Hola, Loren, ¿qué tal? Gracias. Pensé que había perdido contacto. No, las gotitas de lluvia son masa, pues materia. Intercambio de materia, ¿sí? Entre la atmósfera y bueno, esa lluvia a veces se va al mar, sería pues la atmósfera y la hidrosfera, pero a veces se va al suelo, ¿no? Entonces sería entre la atmósfera y la litosfera, ¿sí? Ahora, los témpanos de hielo, esas grandes masas de hielo, a veces se derriten o no. Chicos. Sí, profesor. Se Sí, funden, profe. se derriten. Entonces acá hay un intercambio de la criosfera a la hidrosfera. ¿Ve? Entonces, como verán, chicos, el sistema climático
¿Qué cosa implica? Que sus elementos, lo que ya hemos mencionado, entre ellos hay un constante flujo, transferencia de materia o de energía. De materia o de energía. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos escurrimiento superficial y subterráneo del agua. ¿Ve? Las aguas pasan por la superficie, ¿no? Y entonces al pasar las aguas por la superficie, por viajar, por discurrir por esta superficie, interactúan, pues, ahí interactúan. ¿Ya? Esas masas de agua se llevan las sales, se llevan los minerales, en fin, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, ya para ir cerrando, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema climático, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema climático, el sistema climático, ¿ya? Conformado por hidrosfera, litosfera, biosfera, criósfera, ¿sí? ¿Qué implica? Que hay un intercambio de materia entre ellos, ¿sí? No solo intercambio de materia, profe, puede haber un intercambio de ¿qué? De energía. Este intercambio de materia y energía que es continuo en un sistema climático es lo que conduce a lo que nosotros llamamos clima, pues chicos. O sea, el clima, ¿qué cosa es? El clima es el resultado de la interacción, de la transferencia de energía o materia entre los elementos de este sistema. ¿Ya? Bueno, este clima, ¿a quién afecta? Bueno, básicamente a nosotros y a todos los que tenemos vida, a los seres vivos. ¿Está bien? Pero también afecta en gran parte a los suelos. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos la relación recíproca que hay entre los elementos de un sistema. ¿Ya? Un sistema climático tiene elementos, estos elementos hacen intercambio de materia, intercambio de energía y eso define el clima. Y ese clima afecta a los seres vivos y a los suelos. ¿Ya, chicos? Bueno, aquí tenemos una gráfica donde podemos visualizar el ciclo del agua, ¿no? ¿Ya? Acá hay un dato importante, a ver quién me ayuda. Alan, hola Alan. Profesor. Sí, un favor, ¿puedes leer las dos primeras líneas arriba? Ya. El agua de la Tierra está en continuo proceso de cambio. Se la encuentra en la atmósfera, en la superficie terrestre y en el suelo. En sus diferentes estados, la cantidad total del agua no cambia, ya que la Tierra es esencialmente un sistema cerrado. Qué interesante. Es la parte más importante, chicos. A ver, y este análisis ustedes lo pueden llevar pues a todo contexto, ¿no? ¿Ya? Cuando usted tiene un análisis sistémico de las cosas, su razonamiento va a ser mejor. ¿Ya? Miren, miren, chicos. Creo que te expliqué en la pizarra, ¿no? Un sistema puede ser abierto o cerrado, ¿se acuerda? No está en el PPT, pero lo hice en la pizarra. ¿Qué cosa es un sistema cerrado? Profesor, cuando todo gira en entorno. Es el que no permite, profesor, que salga energía o que entre energía, ya sea energía o agua. Claro, sistema cerrado, ¿ya? Sistema cerrado es aquel sistema que no permite intercambio
ni de materia ni de energía con el exterior. ¿Sí? O sea, ni entra ni sale. Ni entra ni sale. Ahora, chicos, nuestro sistema Tierra, no me falla, la Tierra, nuestro sistema climático de la Tierra, hemos dicho hace un rato, está constituido por 5 elementos. Esos 5 elementos, ¿quiénes son? Hidrosfera, litosfera, criosfera, biosfera. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ahora, todos ellos juntos están en la Tierra, en el planeta Tierra. El que más se aleja de la Tierra es la atmósfera, ¿sí? Que puede llegar, pues, a, no sé, pues, 1000, 2000, 6000 kilómetros, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, ya llegamos a un punto, también lo expliqué más antes esto, ¿no? En realidad no hay un límite donde termina la atmósfera y ya es el espacio vacío, ¿no? No hay un límite preciso, ¿correcto? Pero en algún lugar acaba. En algún lugar acaba y ya no hay atmósfera. Pero desde la atmósfera hasta lo más íntimo de la litosfera, eso todo se llama sistema climático, ¿correcto? Chicos, ese sistema climático es cerrado, pues. Ese sistema es cerrado. ¿Sí? ¿Qué entiendo por cerrado, profe? Que ese sistema, Tierra, con toda su atmósfera, con toda su litosfera, con todo ello, con todo lo que tiene, ¿sí? Es cerrado, ¿sí? Es cerrado en lo que se refiere a materia. Es cerrado en lo que se refiere a materia, porque no va a salir de este sistema, ¿sí? Cantidades de materia. En este caso muy particular de agua, ¿sí? El agua usted la encuentra aquí en la Tierra, ¿sí? Lo puede encontrar en la superficie, lo puede encontrar debajo de la tierra, lo puede encontrar en las alturas, en la atmósfera, ¿sí? Lo puede encontrar en el océano, lo puede encontrar en sólido, lo puede encontrar en gas, lo puede encontrar en líquido, ¿sí? Como te dé la gana lo puedes encontrar. Pero, lo que tienes que entender que ese total de agua es único. Y ese total de agua único es una constante. Repito, chicos, es una constante. Internamente, que porciones de agua pueden cambiar de uno en otro, de ida y vuelta, eso sí. Pero el total de agua, chicos, el total de agua, sólido, líquido, gas, eso no va a cambiar. Eso es una constante. ¿De qué manera podría cambiar? A ver, que alguien me ayude, a ver. ¿Cómo podría cambiar? Digamos que alguien encuentra, y ya han hecho los cálculos, solo que ahorita no lo tengo, ¿ya? A ver, digamos que hay 10.000 litros de agua en todo el planeta. Mares, ríos, lagos, todo, ¿no? Témpanos, todo, ya, todo. 10.000 litros, un ejemplo, 10.000 litros, ¿sí? O 10.000 kilogramos, como quieras. 10.000 kilogramos. A ver, chicos, ¿cómo podría aumentar esos 10.000 kilogramos en nuestro planeta Tierra? A ver, que alguien me dice. Le pongo 2 puntos en el consolidado 2. Ya pues, chicos. Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Estaba diciendo que en nuestro sistema climático, Tierra, ¿sí? Asumamos que hay 10.000 kilos de agua. Asumamos, ¿sí? Ya. ¿De qué manera podría aumentar? Por ejemplo, de 10.000, ahora me diga, profe, mire, ahora hay 12.000. ¿Cómo así podría aumentar?
¿Qué posibilidades habría de que aumente? ¿Cómo sería esa locura? A ver. Si cambia de estado, ¿no? Qué Así que bueno que digan eso. ¿Ya? cambia de estado y obviamente por la densidad, ¿no? Aumentaría también el peso. Ya. A ver, qué bueno. Y eso me está animando al día domingo poner un ejercicio, ¿ya? Matemático, físico. ¿Ya? Sí, ya me animé. Con esto que acaban de decir, ya me animé ya. Chicos, no cambia. No cambia. Mañana, si yo, en el ejemplo que he dado, he dicho que hay 10.000 kilogramos de agua, ¿sí? ¿Ya? Si por ahí 200 kilogramos de agua pasaron a sólido y no sé, pues 300 kilogramos de vapor pasó a líquido, ¿sí? Muy bien, yo acepto todas las transformaciones, ¿sí? Pero si yo al final sumo todo, cuánto de agua, cuánto de sólido, cuánto de gasto, yo lo sumo todo, tiene que salir 10.000. Por eso alguien dijo hace ya mucho tiempo, ¿sí? La materia no se crea ni se Oiga, la materia no se crea Ni se destruye, profesor. solo se Transforma. Pero se transforma. Eso en términos matemáticos, ¿qué significa? Que la masa permanece constante. La masa permanece constante. La única manera de que podría aumentar de 10.000, por ejemplo, a 12.000, es que de repente venga un meteorito o un cometa, ¿sí? Y nos deje una gran porción de agua, pues. Ahí sí que estaríamos diciendo que nuestro sistema Tierra, el planeta Tierra, ya dejó de ser cerrado y pasó a ser ¿qué? Abierto. Abierto. Y por eso al venir un cometa de afuera, ¿sí? Lejos, ¿no? Un externo, y nos regala un poco de agua, pues. ¿Ve? Pero si eso no ocurre, no hay forma, chicos. La masa de agua será una constante. La masa de agua será una constante. Y lo vamos a ver en un ejemplo matemático chiquito, ¿ya? El día domingo. Chicos, como siempre, muy agradecido por su atención. Ahí quedamos, ¿ya? Ahí quedamos por el día de hoy. Gracias por su atención, chicos. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. No, profesor, Katy, no te he llamado para nada. ¿A quién más no he llamado? A John Lennon tampoco. Se salvaron, ¿ve? Bueno, ya, no importa. Profesor presente, buenas noches. Hola, Katy, ¿qué tal? A Giorgio el Hipólito tampoco le he llamado. Y como estoy en pantalla completa, a veces yo no veo pues, los presentes, pues. ¿Ya? Pero bueno, ya, listo. Gracias por su profesor, atención, pero yo chicos. también he aportado voluntariamente, profesor, voluntariamente hablo. Qué bueno, Giorgio. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.